Continuando con la presente sesión, ahora tenemos la invitación al señor Francisco Tudela Van Breugel Douglas para tratar sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, denominado el Acuerdo de Escazú y sus implicancias para el país. Observamos al doctor Tudela, que ya se encuentra en la plataforma. Saludamos la presencia del señor Francisco Tudela Van Breugel Douglas, a quien le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que exponga respecto al acuerdo de Escazú. Tiene el uso de la palabra, doctor Tudela. Muchas gracias, señor Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y a través suyo quisiera transmitir a la señora vicepresidenta de la Comisión, al secretario y a todos los miembros de la Comisión que me siento muy honrado de haber sido convocado por ustedes, y también me siento muy honrado de exponer ante este Congreso, su Congreso, que ha hecho valer sus fueros en aras de la sensibilidad social frente al sufrimiento directo o indirecto de millones de peruanos debido a la pandemia del COVID-19. Yendo al tema que nos ocupa, señor presidente, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo sui generis, y lo que voy a exponer lo hago de acuerdo a los métodos y las fuentes del derecho internacional público. No es una opinión ideológica, como muchos creen. El Acuerdo de Escazú aún no entra en vigor. Esto es, solo va a entrar en vigor después de la 11ª ratificación, cuando 11 países lo ratifiquen. A la fecha hay 22 firmantes, pero solo 9 ratificaciones, o sea que faltarían 2. En todas partes del mundo y en todas las Américas, el Caribe y Centroamérica y los Estados Unidos, se sigue el mismo proceso legislativo. Un tratado es firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso tal vez por una delegación de poderes por la ministra del Ambiente o por un jefe de Estado. De ahí tiene que ser aprobado por el Congreso, porque los tratados internacionales, dependiendo de su calidad, requieren de la aprobación del Congreso. Solo los llamados tratados ejecutivos, que el presidente puede aprobar por cuenta propia y ratificar por cuenta propia, están exonerados de este trámite. ¿Por qué? Porque un tratado se integra a la legislación nacional, y este tratado es un tratado de derechos humanos y accesoriamente es un tratado de medio ambiente. Y por lo tanto entraría a nuestro ordenamiento legal, si ustedes lo aprueban, con rango constitucional, o sea, formaría parte de la Constitución política del Perú. En el continente sudamericano propiamente dicho, solo hay 4 países que han ratificado este tratado, que son Bolivia, el Ecuador, Guyana y Uruguay. Ningún otro país del continente sudamericano ha ratificado ni ha aprobado en sus congresos este tratado. Eso da que pensar. Somos 23 repúblicas en América Latina, sin contar las del Caribe, las islas. En América Central, solo 2 estados han ratificado este Acuerdo de Escazú, que son Nicaragua y Panamá. Y en las islas del Caribe, solamente Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas y San Kitts and Nevis, 3 grupos pequeños de islas, han ratificado este tratado. De tal manera que, digamos, falta ver, por ejemplo, qué hace el Brasil, puesto que la naciente del Amazonas está en el Perú, pero la desembocadura del Amazonas está en el Brasil, en el Océano Atlántico, y los 2 países que abarcan la mayor extensión de la Amazonía son el Perú y Brasil, y ninguno de los 2 ni ha aprobado ni ha ratificado este tratado. ¿Cuáles son los antecedentes? Porque es importante hacer un poquito de historia acá para tener las ideas claras. En 1992 se aprueban 3 documentos. La declaración en Naciones Unidas,
redactados por funcionarios de Naciones Unidas, no redactados por la Cancillería del Perú ni por ninguna Cancillería del mundo. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo principio 10 es este Acuerdo de Escazú, el Programa o Agenda 21, que es la gran agenda globalista de Naciones Unidas, y la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques, la cual causó una polémica horrorosa y nadie ha ratificado ni nadie ha aprobado, porque los países del tercer mundo inmediatamente dijeron, si nosotros dejamos de utilizar nuestros bosques, entonces el primer mundo tiene que compensarnos económicamente. No vamos a paralizar nuestra industria forestal. Y entonces nadie habla ya de la Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques. Programa 21, Agenda 21 fue criticado en innumerables libros como la Agenda Central, el corazón, el núcleo del globalismo. Y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo es el gran instrumento ambientalista. El principio 10 dice literalmente lo que dice el Acuerdo de Escazú. Ahora bien, ninguno de estos tres documentos o declaraciones de Naciones Unidas, por más que haya votado la Asamblea General a favor de ellos, es vinculante. ¿Por qué no es jurídicamente vinculante para ningún país? Porque la Asamblea General, cuando se votan estas cosas en la Asamblea General, como lo dice la Carta de las Naciones Unidas, los votos de la Asamblea General no son vinculantes, solo los votos del Consejo de Seguridad. Entonces, estamos frente a declaraciones, no estamos frente a tratados vinculantes que nos obligan a hacer cosas. De ahí la necesidad de armar algo como el Acuerdo de Escazú para crear algo vinculante. Pero el Acuerdo de Escazú tiene un antecedente que es muy interesante, de 1998. Estas declaraciones son del 92. En el 98 se firma el convenio de Aarhus en Dinamarca y participan 51 estados de Europa y Asia Central. Firman esto. Igual que en nuestro caso, ¿no? Somos veintitantos firmantes, pero 22 firmantes, pero muy pocos ratificantes. De esos 22 años después, han transcurrido 22 años desde el año 98, solo hay 25 ratificaciones y a ese convenio de Aarhus de 1998, 22 años después todavía le faltan 2 para entrar en vigor. El convenio está paralizado porque ya hubo 3 cumbres para tratar de corregir aspectos excesivos de este tratado. Este tratado es el texto que copió la CEPAL para hacer el Acuerdo de Escazú. Es casi una copia literal, pero el Acuerdo de Escazú tiene cosas un poco más radicales como el recurso a la Corte Internacional de Justicia, mientras que el convenio de Aarhus de 1998 solamente tiene arbitraje internacional. Escazú tiene ambos, arbitraje internacional y recurso a la Corte Internacional de Justicia, solo si otro Estado nos demanda. Los particulares no pueden ir ni a la Corte Internacional de Justicia ni al arbitraje internacional, que quede claro, según el Acuerdo de Escazú. Se ha pretendido mostrar esto como el tema de la pérdida de soberanía. Es altamente improbable que algún Estado nos demande por el contenido del Acuerdo de Escazú. Entonces, ahí el principio de soberanía es improbable que sea vulnerado. Pero lo sería, digamos que llegue un gobierno ultraecologista a algún país latinoamericano y demanda al Perú porque considera que no hay suficiente acceso a la información, o se ha negado el acceso a la justicia, o se ha negado la participación pública, y ahí sí seríamos arrastrados, como en el caso que acaba de mencionar el ex canciller Lucho González Posada, a la Corte Internacional de Justicia. En el caso nuestro, nosotros llevamos a Chile. En este caso, nosotros seríamos arrastrados a la Corte. Y lo que diga la Corte sobre esa materia sería lo que el Perú tendría que aplicar. Ahora,
El tratado no condiciona, como se ha dicho en la propaganda para favorecerlo, el acceso del Perú a los tratados financieros internacionales. O sea, no afecta en nada nuestro proceso de querer acceder a la OECD, no afecta en nada la asistencia a la cual podríamos recurrir al Fondo Monetario Internacional, especialmente ahora que entramos en una recesión mundial y nuestra economía está en menos 17 de Producto Bruto Interno, cosas sin precedentes desde la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Nunca ha ocurrido una recesión como la que estamos viviendo. Tampoco condiciona el recurso del Perú al Banco Mundial o al BID o a la CAF. Es un tratado que no tiene nada que ver con estas instituciones. Y estas cosas se dicen como diciendo agrademos a los funcionarios internacionales porque así de repente nos dejan entrar a la OECD, por decir. Pero eso no es serio. Lo serio es que el Acuerdo de Escazú, que usted ha leído y los congresistas que nos acompañan han leído y que yo he leído y que todos los que han expuesto han leído, no contiene ningún condicionamiento de ese tipo y tampoco el acuerdo de la OECD o de estas instituciones financieras. El ministro de Relaciones Exteriores, presentándose ante ustedes, distinguidos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha señalado, presentándose ante este Congreso, que este tratado, este acuerdo, se trata de derechos humanos nuevos. Esto es, inéditos, que no son los usuales, cuya instancia final es la CIDH. Se ha dicho que el recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un recurso que ya existe, que es muy antiguo, es muy cierto, existe desde que se firmó en los años 70 la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero acá el tema no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera saber si me están escuchando bien, porque súbitamente mi pantalla se ha oscurecido. Está bien, doctor, continúe, sí está bien su audio. Acá el tema no es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el acceso, eso va a seguir siendo como es regular. El tema son los nuevos derechos humanos que serían llevados ante esa Corte. Y de eso nadie habla. Y ese es el fondo del asunto en el Acuerdo de Escazú. Porque estos nuevos derechos humanos, sobre los cuales me voy a explayar en un momento, no son los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de Naciones Unidas, ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la cual somos parte, sino que son derechos que combinan dos elementos. Esto es, el elemento primero son los derechos humanos, que son intuito persona, que son inherentes a la persona y que son para proteger a la persona humana. Pero acá se produce una fusión inédita en el Acuerdo de Escazú entre los derechos humanos intuito persona, por ejemplo, a participar, a pedir justicia, a ser informado, con el medio ambiente y la gestión territorial. De tal manera que cuando se produzca, si aprobamos y ratificamos el Acuerdo de Escazú y se produzca un caso, lo que ese caso va a pasar por la jurisdicción nacional, por todas las instancias judiciales, y finalmente va a ir a la instancia subsidiaria, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa instancia subsidiaria va a fallar no solamente sobre los derechos humanos intuito persona, sino sobre la materia que esos derechos humanos tratan, que es el medio ambiente. Y ahí está la novedad. Esto es, este acuerdo habla del derecho de toda persona a un medio ambiente sano y a todos los derechos conexos que existen en las distintas convenciones internacionales, señalado explícitamente en el acuerdo. Y entonces, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ve el caso que llega a ellos, no solamente ve el caso de los derechos de las personas, sino ve el caso del derecho de las personas en función de una localidad. Esto es,
en función de la gestión territorial, porque el medio ambiente no es un concepto jurídico abstracto, como se ha querido decir, que este es un tratado jurídico y que por lo tanto no tiene vinculaciones a otros aspectos de la vida nacional. No es un tratado jurídico, es un tratado material sobre personas, y esas personas lo que reclaman es cómo se maneja el medio ambiente en una localidad determinada, que por definición ese medio ambiente es un ecosistema geográfico, local, situado en un lugar preciso del territorio nacional, bajo la jurisdicción nacional, bajo las leyes nacionales. Esto es bajo la soberanía peruana. Entonces, acá yo quiero señalar qué es la soberanía. Todo esto son derechos humanos nuevos, cosa admitida por el ministro de Relaciones Exteriores hace unos días ante esta honorable comisión. La soberanía y la independencia son dos conceptos distintos. La independencia es no depender de un poder externo para tomar decisiones. Esto es que un Estado independiente, como un protectorado, por ejemplo, delega sus relaciones exteriores en otro Estado. Los protectorados ingleses, como Egipto, tenían todas sus funciones excepto la representación internacional que la tenía Gran Bretaña. Entonces, la independencia significa que uno toma todas sus decisiones respecto a su territorio nacional y sus ciudadanos, siempre y cuando estén de acuerdo a la Constitución, las leyes y los tratados que uno ha firmado. Y la soberanía no es la independencia, la soberanía es el poder de mando legal que uno tiene sobre los asuntos que el Congreso de la República, que el Poder Judicial, que el Presidente de la República, el Ejecutivo, tienen sobre el país. Entonces, ambos conceptos, si es que una decisión sobre gestión territorial amarrada a los derechos humanos de los reclamantes llega a San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ocurre entonces es que se va a tomar una decisión que sí mengua, no estoy diciendo suprime, pero mengua y mengua de verdad la independencia y la soberanía del país, puesto que sobre esa localidad, sobre ese punto específico, sobre ese derecho reclamado, sobre ese medio ambiente que es una realidad geográfica, quien va a decidir es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no el Estado peruano, por ejemplo, negociando con una comunidad bajo el concepto de la consulta previa. Y entonces esto bypassea la consulta previa. Por otro lado, estos derechos humanos ya tampoco son intuito persona. Cuando nosotros vemos casos en la Corte Interamericana en la cual hay abogados de las ONGs, esos abogados están representando los derechos de individuos, de personas, los familiares de una víctima o lo que fuese. Acá no. El acuerdo de Escazú extiende la titularidad del ejercicio de la acción respecto a esos derechos humanos a personas jurídicas y ya no solamente a personas naturales. Y esas personas jurídicas serían los reclamantes. Esto es lo que el tratado denomina el público respecto a la gestión de nuestro territorio nacional. En dos jurisdicciones sucesivas, que lo dice explícitamente el Acuerdo de Escazú, nacional e internacional. Significa que cuando una ONG, a título propio, según este tratado, no en representación de la comunidad de las Bambas o de la comunidad de Tía María, a título propio, inicia una acción para tener acceso a la información, inicia una acción para tener participación pública o inicia una acción para en fin, tener acceso a la justicia, lo hace primero en la jurisdicción nacional, donde los jueces nacionales tienen que aplicar, dice el tratado, la normativa nacional e internacional. O sea que a través de ese artículo entra a la jurisprudencia que el juez debe aplicar tratados internacionales y jurisprudencia internacional de medio ambiente que el Perú no ha aprobado y de casos de los cuales el Perú no es parte. Entonces, lo nuevo acá,
la segunda cosa, la primera cosa nueva es que los derechos humanos, que son intuito persona, son ahora intuito persona et locus, o sea, intuito persona y lugar geográfico. Y sobre eso decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si otro Estado nos demanda, entonces un arbitraje internacional o la Corte Internacional de La Haya. Sino que ahora el otro elemento nuevo es que las ONGs, las asociaciones, son directamente titulares de la acción. O sea, ellos pueden iniciar la acción. Y yo quisiera hacer unos ejemplos imaginarios para que la ilustre comisión me entienda. Imaginemos que existe un instituto de defensa cocalera que plantea la defensa de los cultivos de coca como uso tradicional. Y ese instituto de defensa cocalera, en aras del acceso a la información absoluto, radical, que establece el Acuerdo de Escazú, pide información al Ministerio de Defensa sobre sus operaciones a venir en el BRAE para luchar contra el narcoterrorismo de Sendero Luminoso. Y el Ministerio de Defensa se rehúsa a esa información. Esa demanda subirá a las instancias nacionales y finalmente irá en apelación subsidiaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte ordenará que el Ministerio de Defensa revele toda su información a este imaginario Instituto de Defensa cocalero. Con lo cual, naturalmente, las operaciones quedan absolutamente neutralizadas. Entonces, esto muestra un caso, digamos, estoy dando un ejemplo de algo que puede suceder. En el caso de los yacimientos mineros, petrolíferos, gasíferos, la agroindustria de la costa, la pesca, las plataformas petroleras en el Mar de Grao, pues imaginemos que existe otra ONG que se llame la Coordinadora de Defensa Ecológica y que interpone una solicitud de participación en la decisión sobre si estos yacimientos o industrias o agroindustrias deben desarrollarse o no. Si no están satisfechos con la respuesta o si consideran en el caso anterior que la información no es suficiente, pues presentan una demanda, el juez tiene que aplicar la normativa nacional e internacional de acuerdo a este tratado y eso termina en San José de Costa Rica, donde los mismos jueces que le dijeron al Congreso que no podían proceder en una acción contra los magistrados del Tribunal Constitucional que habían modificado una sentencia, pues esa misma Corte determinará si la Coordinadora de Defensa Ecológica debe o no participar en el conflicto o en lo que ellos consideran el conflicto. En el caso de la acción a la justicia, nuevamente se va a una consulta previa y existe una ONG que se puede llamar Asociación Pro Tierra Sagrada, por ponerle un nombre cualquiera, Asociación Pachamama Sagrada, y ellos deciden que no han sido incluidos, que no han participado en este proceso. Nuevamente recurren al juez que tiene que aplicar la normativa nacional e internacional. Se dice que esto no tiene costo. ¿Cómo no va a tener costo? Esto va a agravar el sistema judicial y la operación de justicia. Entonces, somete al Perú, a la totalidad del territorio nacional, el mar territorial, a esta normativa nacional e internacional cuando se producen estas demandas, que es obligatoria para nuestros jueces si es que ustedes aprueban este acuerdo, para la participación pública, el acceso a la justicia, el acceso a la información, todo en materia ambiental, neutralizando o menguando la soberanía nacional y la independencia sobre estas materias. O sea, el poder de mando y el no depender de un poder externo, que en este caso serían los tribunales internacionales, cuyos jueces no son elegidos en el sentido usual de la palabra por el Perú, sino que se cooptan entre ellos y que terminarían decidiendo sobre asuntos que son
de gestión territorial, esto es, que atañen al territorio peruano. El acuerdo de Escazú fue elaborado por la CEPAL, que es un órgano de Naciones Unidas de carácter burocrático, cuyos miembros tampoco son elegidos por el Perú. Y el acuerdo de Escazú va a ser administrado por la CEPAL. ¿Qué significa esto? La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, bajo la égida de la Organización de Naciones Unidas, va a copiar toda la información que pidan las ONG, las asociaciones, las personas naturales, respecto al acuerdo de Escazú, los reclamos que el acuerdo de Escazú permite. Va a ser el gran acopiador de información y va a ser la que va a pilotear el acuerdo de Escazú. Normalmente, en acuerdos que implican aspectos de la soberanía o de la gestión del territorio, como el Acuerdo de Cooperación Amazónico, lo que hay es una secretaría pro tempore. Esto es, los Estados miembros rotan la secretaría para mantener equidad e imparcialidad en el proceso. Eso no existe acá. Firmamos el acuerdo, que es un acuerdo, uno lo toma o lo deja, después a los 3 años uno puede reclamar, pero Dios sabe qué pasa en esos 3 años, y quien va a administrar esto no es ni el Perú, ni Chile, ni Colombia, ni el Brasil, ni nadie. Quien va a administrar esto es un grupo de burócratas internacionales de Naciones Unidas en la CEPAL. El acuerdo de Escazú, como bien ha señalado el ex canciller González Posada, no añade nada a la legislación peruana en materia de acceso a la justicia, a la información. Incluso tenemos el habeas data como garantía constitucional, cosa que muy pocas otras constituciones tienen, ni a la participación pública que está garantizada por la Constitución y la ley de consulta previa. Estos son preceptos constitucionales o legales de la República que cubren enteramente lo que el acuerdo de Escazú busca promover. Pero lo que busca promover no es el acceso a la información, no es el acceso a la justicia, ni el acceso a la participación pública. Lo que busca promover el acuerdo de Escazú es el destino final de esos reclamos, que es un destino supranacional, sea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea en un arbitraje internacional, sea en la Corte de la Haya. Lo más probable y usual es que el 99.9% de los casos, si aprobamos este tratado, terminen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así pues, su objetivo es otro. Su objetivo es internacionalizar la gestión del territorio de acuerdo a la Declaración de Río, de acuerdo a la Declaración de Gestión de Bosques y de acuerdo a la Agenda 21 de Naciones Unidas. O sea, esto se puede leer, nada de esto es un secreto, esto está en los documentos de donde esto se origina. Y entonces esta internacionalización del territorio en áreas de medio ambiente se hace en función de las demandas, no es que se internacionaliza la Amazonía. El tratado no trata solo de la Amazonía, trata de todo el territorio nacional, las 200 millas de mar territorial, la costa, la sierra, la selva, todo. Pero cada reclamo es sobre un lugar geográfico concreto. Y ese reclamo sobre ese lugar geográfico completo, esto es, intuito persona et locus, va a un tribunal internacional para resolver cuál es el destino de esa gestión territorial en función del reclamo presentado. Eso es lo nuevo que el canciller de la República ha admitido ante ustedes, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor presidente. Y entonces este concepto de vivir en un medio ambiente sano es el derecho humano nuevo, y el acuerdo de Escazú, a través de ese concepto, busca una jurisdicción internacional subsidiaria para resolverlo. Esto conlleva inevitablemente, desde el momento que la Corte de San José de Costa Rica, la Corte de la Haya, están decidiendo sobre un caso como acceso a la justicia, participación o acceso a la información en el BRAEM, en Tía María, en las Bambas, en la pesca peruana, etcétera, conlleva inevitablemente una disminución. Yo no hablo de supresión,
disminución de la soberanía e independencia peruana sobre la gestión de su propio territorio. Los puntos más resaltantes del tratado, que tienen el objetivo de introducir este control de la gestión territorial a través de personas naturales, asociaciones y ONGs nacionales o extranjeras registradas en el Perú, dice el tratado, o sea, nacionales o internacionales si es que están sometidas a la ley nacional, o sea, cualquier ONG norteamericana, australiana, canadiense, donde fuese, puede registrarse en el Perú. Hay 1.700 ONGs en el Perú. Puede registrarse en el Perú y luego ser titular de la acción. Y eso también es inédito. Eso no está en ninguna de la normativa de derechos humanos que nosotros hemos aceptado a lo largo de las décadas desde los años 70. El artículo segundo, inciso D, es revelador. Por público se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o están sujetas a la jurisdicción nacional del Estado parte. Lo que está diciendo el artículo 2 es que las ONGs son grupos que son el público, por lo tanto los titulares de la acción de participación pública, acceso a la información, acceso a la justicia, ya no son las personas, ya no es la comunidad de Las Bambas ni la comunidad de Tía María, sino que son estas ONGs y que son nacionales, dice el artículo 2, o que están sujetas a la jurisdicción nacional del Estado parte. Cuando uno dice o están sujetas a la jurisdicción del Estado nacional del Estado parte, uno está diciendo son extranjeras, son de otros países, pero que se han registrado en el Perú y se han sometido a esa jurisdicción. Este inciso entonces establece que los titulares de la acción son personas extranjeras en el Perú. Esto también es nuevo. El artículo tercero, en los incisos C, G y K, establece el principio de no regresión y el principio de progresividad, el principio de equidad intergeneracional y el principio pro persona. Yo quisiera analizar estos 4 principios brevemente. Cuando se da una sentencia sobre participación pública o acceso a la justicia y a la información, lo que significa el principio de no regresión es que no puede ser revisada. Si es revisada en sentido contrario, el tratado lo prohíbe. Pues la idea es que esto es una progresión creciente. ¿Por qué es una progresión creciente? Porque está basada en la equidad intergeneracional. ¿Qué significa eso? Significa que yo tomo esta decisión ahora porque yo creo, en función de lo que sé, que las generaciones futuras se van a beneficiar de esto. Esto es un elemento subjetivo a la equidad intergeneracional porque implica definir para el futuro un curso de acción habiendo otros. Y entonces ya de por sí condiciona a este curso de acción, al curso de acción de Escazú, al curso de acción del principio 10 de la Declaración de Río. Y entonces esto naturalmente es un concepto subjetivo que invoca a las generaciones futuras como beneficiarias, pero no tenemos ninguna manera de probar que esa invocación sea cierta. El principio pro persona, más conocido como el principio pro homine, implica que en un litigio sobre un bien jurídico tutelado, digamos un yacimiento minero, una explotación gasífera, una actividad forestal, la pesca, agroindustria en la costa, significa que en un litigio sobre un bien jurídico tutelado por el Acuerdo de Escazú se debe aplicar la norma más favorable a la persona o al público, esto es, a las personas, asociaciones o organizaciones nacionales o extranjeras registradas en el Perú, sobre cualquier otra entidad, incluyendo el Estado. Eso es lo que dice el tratado. Artículo tercero.
La adopción de estos derechos además implica que se fabrican transgresiones que son justiciables. Esto es, si el Estado no cumple en dar la información que requieren estas organizaciones, o no cumple en dar la participación como la desean, o no cumple porque hay la ley de consulta previa, o no cumplen en dar acceso a la justicia porque los considera no titulares de la acción, entonces eso se convierte en transgresiones objeto de demandas. El principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, que es de 1992, dice textualmente al final: deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos, se entienden los recursos legales pertinentes. Esto, solo esto, que viene del principio desde la Declaración de Río, que es recogido por el Tratado de Aarhus, que después de 22 años todavía no entra en vigor, y que es recogido por el copy-paste del acuerdo de Escazú, implica gasto público contra lo afirmado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Implica implementar no solamente gasto público respecto al sistema judicial, sino que vamos a ver también respecto a tutelar y garantizar la protección de estas organizaciones. El artículo 4, inciso primero, dice que cada parte, o sea, el Perú, cada parte en el tratado es cada Estado parte, garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente acuerdo. Ahora, ¿quién decide de esa relación? El demandante y el juez. O sea, el acuerdo en el artículo 4 abre la puerta a cualquier otro derecho humano universalmente reconocido. Universalmente reconocido significa que está en una de esas declaraciones, no significa que está en los tratados que el Perú ha aprobado. Y entonces esto es simplemente la caja de Pandora. El artículo 4 se abre y es una caja de Pandora en la cual salen miles de derechos humanos universalmente reconocidos. Es distinto que legalmente reconocidos. Universalmente reconocidos significa universalmente declarados, pero no todos los derechos humanos declarados son aplicables legalmente en este momento. Por eso es que se crea la ficción jurídica de derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera, porque muchos son cuestionados. El Estado parte, en el artículo 4 dice que reconoce el derecho de toda persona a vivir en este medio ambiente sano como un derecho vinculante. Este derecho no está en las garantías constitucionales peruanas, ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ni en la Declaración Interamericana, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 5 de Escazú establece que el Estado parte, y aquí viene otra cuestión de gasto público, debe favorecer y obviamente financiar uno o más órganos, dice el acuerdo de Escazú, o instituciones imparciales y con autonomía e independencia. Esto es, el Estado financia, pero estos órganos e instituciones no tienen vinculación con el Estado, son unos jueces, unos veedores, digamos, para garantizar, dice el artículo 5, la transparencia en estas materias. Esto implica crear instituciones que son caras y llenas de burócratas, similares a la Defensoría del Pueblo, pero como no es solo una, pueden ser varias instituciones o veedurías de este género, no constreñidas por el Estado Nacional, pero pagadas por él. Y entonces es crear, al aprobar este acuerdo, unas mega ONGs que nadie elige nuevamente, que el Congreso no elige, que el pueblo no elige, simplemente para vigilar la imparcialidad, la autonomía y la independencia y la transparencia en estas materias. El artículo 7 asegura el derecho de participación público en asuntos ambientales, pero ya vimos que público no solo son las comunidades afectadas o las personas, sino que en esta fusión de los derechos humanos y el locus geográfico del medio ambiente
el público implica además asociaciones y ONGs. Y entonces este artículo, el artículo 7º, lo que reitera es que los agentes capaces, los titulares de la acción dispuestas en el tratado son personas y ONGs nacionales o extranjeras registradas en el Perú. Es análogo a la ley de consulta previa, con la diferencia que no está restringida a las comunidades locales que podrían verse afectadas por un proyecto específico, sino extendida universalmente a todas las personas y las ONGs. Más aún, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga al Estado parte a dar reconocimiento a estas personas y ONGs en el marco del acuerdo, o sea, a legalizar la acción de estas organizaciones. Hay 1.700 en el Perú. Yo no voy a decir que todas son ideológicas, pero muchas de ellas sí tienen sesgos ideológicos marcados o creencias ideológicas muy fuertes. Las hay más radicales, menos radicales sobre el tema del medio ambiente. Los artículos 12 y 17 establecen que tanto el Centro de Información como la Secretaría del Acuerdo, cosa que ya hemos visto, están en manos de la CEPAL. No hay Secretaría pro tempore. Esto es, la ONU y la CEPAL manejan todo. Y finalmente, y acá me acerco al final, señor presidente, y le agradezco su paciencia, el artículo 19 dispone que si hubiese una controversia entre dos estados partes sobre estos temas de Escazú, es obligatorio recurrir al arbitraje internacional o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo quisiera decir, señor presidente, que en mi experiencia de canciller, de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Honorable Congreso de la República, de embajador ante las Naciones Unidas, hay 99.9% de probabilidades de que ningún Estado nos demande, por cuestión de reciprocidad y para no afectar la mutua soberanía. El verdadero destino de este tratado no es ir a conflictos entre Estados partes, sino de crear una vía. La vía de ejecución del Acuerdo de Escazú es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que el Acuerdo de Escazú se cuida mucho de no decirlo. Digamos, el reclamante, persona jurídica, persona natural, organización, asociación, de acuerdo al Acuerdo de Escazú, tiene un gran camino de acción, que es agotar la jurisdicción nacional y recurrir subsidiariamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, pero con unos derechos humanos que están amarrados a la gestión territorial. Por eso es que el canciller de la República, en la exposición que hizo poco ante la ilustre comisión, tuvo la veracidad de decir que son nuevos derechos humanos, no son los de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta fusión de intuito persona con locus, con localidad geográfica, con medio ambiente, bajo la jurisdicción nacional, queda súbitamente sustraída en la instancia final, esto es cuando se recurre subsidiariamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte de La Haya o a un arbitraje, queda retirada la gestión territorial, la soberanía. En ese locus, en ese lugar preciso, queda retirada de la República Peruana y queda a decisión de los jueces de estas instituciones internacionales. A esto se llama el proceso de globalización. Esa es la Agenda 21 que fue aprobada conjuntamente con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y la Declaración sobre Gestión de Bosques, y que han sido tan controversiales al punto de que hay una inmensa bibliografía publicada sobre estas materias. En este caso estamos sometidos a estas instancias arbitrales o judiciales supranacionales al final del proceso, igual que en los casos de derechos humanos que terminan en San José de Costa Rica, sean casos vinculados al terrorismo, sean casos vinculados a indultos, sean casos vinculados al Tribunal Constitucional, es exactamente lo mismo. Y el país no le queda sino obedecer. O sea que el Perú, respecto a la gestión territorial de aquellos puntos de su geografía que han sido objetos de reclamos de su territorio nacional, solo le queda obedecer. Desde mi punto de vista,
Esta es una aplicación a la soberanía, que es el poder de mando legal sobre el territorio, y esto es muy diferente a los derechos intuito persona, que son universales por definición, porque el ser humano es único. Acá estamos hablando de el territorio nacional, de los recursos naturales, de la manera como se decide la participación pública, el acceso a la justicia o el acceso a la información en función de ese territorio concreto, en función del BRAE, o en función de una mina, o en función de un yacimiento gasífero, o en función de un parque nacional, o en función de una agroindustria en la costa ganada al desierto, o en función, en fin, de la pesca dentro del mar territorial peruano, ¿no? Y para terminar, quisiera señalar entonces que esa es la verdadera instancia subsidiaria de todo tratado de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es que se haya modificado el recurso a la Corte. Los que han dicho que el recurso a la Corte sigue siendo el de siempre tienen razón. Lo que no es lo de siempre es esta fusión de los derechos humanos con el medio ambiente, que implica intervenir en la gestión del territorio en aquellos puntos que son objetos de demanda, ¿no? El Acuerdo de Escazú, entonces, es primariamente un acuerdo de derechos humanos y accesoriamente un acuerdo de derecho ambiental, pero arrastra el medio ambiente en el lugar del reclamo junto con los derechos humanos a un tribunal supranacional. Esa es la vía legal que empieza con las instancias nacionales y subsidiariamente termina fuera del país. Naturalmente, mucho de esto es cuestión también de oportunidad política. Hasta acá el análisis jurídico. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la soberanía y la independencia porque el mundo está entrando en una gigantesca crisis global. O sea, hay una recesión global, hay una lucha de las grandes potencias por los recursos naturales. Las grandes potencias instrumentalizan a agentes. Y entonces, claro, la Declaración de Río del 92, la Agenda 21, el Protocolo de Gestión de Bosques, Aarhus, Escazú, las tres primeras son declarativas, no vinculantes. Aarhus todavía no está en vigor después de 22 años, porque los estados faltantes simplemente se empacaron. Fueron a 2 cumbres para hacer modificaciones y no consiguieron lo que quisieron y nadie más ha ratificado desde hace 22 años Aarhus. Y es indesligable, ¿no? estos acuerdos del globalismo burocrático que los gestiona. No los gestiona el Congreso de la República, no los gestiona la Cancillería, no los gestiona el Ejecutivo. Simplemente el mecanismo de tránsito es el Poder Judicial para poder ir a una instancia supranacional. Esto no trae beneficios ni económicos, porque ya vemos que hay mucho gasto, ni sociales, porque no cambia en nada los derechos que los peruanos ya tienen, con el habeas data, la consulta previa, el acceso a la justicia existentes en nuestra Constitución y nuestras leyes. Pero en medio de una pandemia como el COVID-17, que según los expertos va a durar 2 años, el 21 terminará en el primer mundo y el 22 en el resto del mundo, estamos frente a una recesión global sin precedentes desde la peste negra del siglo XV. O sea, nunca ha ocurrido una epidemia como esta desde que la peste negra exterminó al 30% de la población total de Eurasia en el siglo XV. Entonces hay que reflexionar sobre la oportunidad de aprobar un tratado así, de colocar estos pesos, estas anclas sobre nuestros recursos naturales, cuando vamos a tener que luchar denodadamente en un mundo que va a ser muy duro, en el cual las potencias van a estar desesperadas por controlar recursos.
y combatirse con los medios nuevos, que son el Internet, los agentes no gubernamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve las fuentes de financiación de esas 1.700 ONGs, uno se da sorpresas, porque hay gobiernos extranjeros que las financian directamente, ¿no? Y entonces, en esta recesión global sin precedentes, creo yo que el Congreso no debe aprobar este tratado. Y voy a dar, para terminar, ejemplos. En el derecho del mar, el Perú fue pionero, conjuntamente con Chile y el Ecuador. La Declaración del Pacífico Sur en los años 40 estableció el mar territorial. Cuando se dio la Convención de Derecho del Mar, con la activa participación del Perú, encabezando la delegación el embajador Arias Schreiber, el Perú llegó a la conclusión que la Convención no satisfacía desde 1982 los derechos que el Perú había reclamado en 1948. Y hasta el día de hoy no la firma. Esto es objeto de otra controversia que ahora no podemos abordar, pero a lo que voy es que uno no aprueba todo lo que firma. Menos aún, uno no ratifica todo lo que aprueba. Hay ejecutivos que pueden rehusarse a ratificar a lo que un Congreso aprueba. Pero el hecho es que no firmamos la Convención de Derecho del Mar habiendo sido y siendo pioneros en ese terreno jurídico. Las convenciones de Lima con Chile, que yo las retiré porque no eran convenientes al interés nacional. Habían sido firmadas en Palacio por los dos cancilleres, en presencia del presidente de la República. Y sin embargo, yo consideré que a pesar de la solemnidad del acto, a pesar de que recibí una delegación de embajadores de cierta edad avanzada que venían a decirme que había que cumplir lo que habíamos firmado, yo le dije, fíjense, lo que hemos firmado es contrario al interés nacional. Porque si la empresa que se hace del muelle de Arica quiebra 2 veces, una empresa chilena se hace cargo. Y no está en nuestro control que la empresa peruana o las 2 empresas peruanas que se hagan cargo de las obras en Arica, no está en nuestro control de que tengan éxito. Depende del capitán de puerto de la República de Chile, depende de las autoridades de Chile, porque son servidumbres. No se gobierna eso desde el Perú. Y por lo tanto no vamos a aprobar las convenciones de Lima y fueron retiradas para gran satisfacción del Perú, porque después el tema fue resuelto tal cual como lo habíamos señalado en la nota de retiro, iba acompañada como una nota de cómo debía ejecutarse el Tratado del 29 para que las servidumbres a favor del Perú sean efectivamente, reviertan efectivamente al Perú, y así se hizo posteriormente. De tal manera que uno no necesariamente aprueba todo lo que firma. He dado 2 ejemplos, y 2 ejemplos muy importantes y de gran peso. Por eso yo creo que en base a lo expuesto, yo considero que la Comisión de Relaciones Exteriores debe reflexionar sobre la naturaleza jurídica supranacional de este tratado. Yo no estoy diciendo que deroga la soberanía y la independencia de manera demagógica, pero sí la mengua, y la mengua en aquellos lugares que son objetos de demandas, no por las comunidades interesadas, sino también por asociaciones y organizaciones que pueden ser nacionales o extranjeras registradas en el Perú. Y en segundo lugar, los ejemplos internacionales, que muchas veces hay países que incluso retiran sus firmas de los tratados. Y por eso, en aras del futuro del Perú, en estos tiempos tan inciertos, yo creo que la Comisión no debe aprobar, y si no llega a un acuerdo, debe esperar que pase la crisis de la pandemia antes de poder aprobarlo, porque lo que la Comisión tiene que considerar es cuál va a ser el escenario internacional al cual nos vamos a enfrentar a partir de ahora, que no lo conocemos. La recesión es universal, la crisis es enorme. La pérdida de empleos en el Perú, según he leído hoy en el diario Gestión, ya llega a 4.600.000 personas. Se crea un clima social
complejo debido a la recesión nacional de menos 17 de PBI e internacional. Y en ese clima social complejo, esto no es el camino más conveniente para proteger nuestros recursos nacionales. Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia. Gracias, doctor Francisco Tudela, por su amplia exposición, muy importante porque la experiencia como canciller, como embajador, como presidente de esta comisión, como especialista en Derecho Internacional, lo hace un experto en el tema. Vamos a continuar ahora cediendo el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan plantear las preguntas que consideren pertinente. Vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Carlos Mesías y a los demás congresistas sírvanse a registrarse en la plataforma. Tiene el uso de la palabra congresista Carlos Mesías. Gracias, señor presidente. Un saludo al ex canciller Francisco Tudela. Solo quiero hacer una pregunta muy breve, dada su experiencia en la materia. Parece ser que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no lo puede decir abiertamente. Tanto el anterior canciller, tanto el anterior ministro de Relaciones Exteriores como el actual, no estarían apoyando esta medida, y eso implicaría el silencio del presidente, del primer ministro, etc. ¿Puede, en el marco de del derecho internacional, la ministra del Ambiente suscribir, celebrar un tratado de esta naturaleza y que después sea reenviado enviado al Congreso de la República para su aprobación, o debe necesariamente llevar la firma del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludo al doctor. Gracias, doctor Francisco Tudela. Vamos a ceder todavía el uso de la palabra a otro congresista para que luego usted las pueda resolver. Tiene el uso de la palabra congresista Alberto de Belaunde. Gracias, presidente. Saludo a nuestro invitado y le agradezco por su exposición y buena disposición el día de hoy. Yo tengo dos preguntas puntuales, presidente. La primera tiene que ver respecto a el rol o la capacidad de acción de las personas jurídicas, que fue uno de los temas que expresó nuestro invitado. Y la pregunta tiene que ver porque la Ley General del Ambiente ya señala en su artículo 143 en la legitimidad para obrar que cualquier persona natural o jurídica está legitimada para ejercer la acción a la que se refiere la presente ley contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental. Entonces, mi duda, y es el sentido de mi intervención, es qué variaría de acuerdo a esa legitimidad que ya se le otorgó a las personas jurídicas en la normativa interna con la suscripción del Acuerdo de Escazú. Y la segunda consulta tiene que ver con lo dicho por la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 del 15 de noviembre de 2017, que fue solicitada por la República de Colombia, que trata justamente, la consulta es sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal. Es la interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1 en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque esta opinión consultiva justamente hace referencia no solo a la protección del medio ambiente, sino a los derechos que señala Escazú, ¿no? Habla de participación, habla de transparencia, acceso a la información, y habla también respecto a la justicia ambiental. Entonces, yo quisiera saber si es que Escazú va en la línea de la opinión consultiva o implica un cambio o una postura distinta a la ya establecida por la opinión consultiva. Muchas gracias. Gracias, congresista Alberto Belaunde. Señor doctor Francisco Tudela, para que absuelva las dos preguntas planteadas por los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo al doctor Carlos Mesías, expresidente del Tribunal Constitucional. La Cancillería
digamos, analógicamente es como las Fuerzas Armadas. La Cancillería no es deliberante, como las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Sin embargo, han dado una opinión, digamos, técnica. El canciller Mesa Cuadra consideró que no era el momento conveniente para proseguir con esto, y el actual canciller dio un paso más allá y reconoció algo que nosotros habíamos planteado con anterioridad, que era que aquí habían derechos nuevos que no eran los derechos, digamos, humanos reconocidos hasta ese momento, porque implicaban una fusión con el medio ambiente y un recurso subsidiario a instancias supranacionales. Ahora, ¿podía la ministra del Ambiente firmar el tratado? Por supuesto que sí, pero sí es que tenía plenos poderes el presidente de la República. Esto es, la Constitución Política del Estado señala claramente que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. De tal manera que si la ministra del Ambiente tenía los poderes, sí estaba facultada para firmar el tratado. Ahora, si tenía o no tenía los poderes es algo que ignoro porque no he visto información al respecto, pero eso es algo que la Comisión puede determinar. Respecto a las preguntas del congresista Alberto Belaúnde, son enormemente interesantes. Yo sí creo que hay cambios desde el punto de vista jurídico. Esto es, la Ley General del Ambiente, en su artículo 143, se está refiriendo a la capacidad de las personas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico nacional. Esto es, dentro de la jurisdicción peruana. Pueden, naturalmente, operar, pero no presuponen que como tales, sin representar a alguien, estas organizaciones tengan como destino final una instancia subsidiaria supranacional. La diferencia entre la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú es que el Acuerdo de Escazú, por decirlo de alguna manera, proyecta la Ley General del Ambiente a un destino final, y ese destino final es su inserción en los tribunales internacionales. Y ahí sí hay, yo diría, una diferencia de fondo. Respecto a la opinión consultiva número 23 de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana hace mucho énfasis sobre los derechos personales, hace mucho énfasis sobre el tema del medio ambiente, pero no pone ningún énfasis respecto a la fusión de ambas cosas. Lo que el Acuerdo de Escazú, como el Convenio de Aarhus en su momento hace, es fusionar el locus con los derechos intuito persona. Y entonces esa es lo que yo veo como una limitación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 23. Digamos, una cosa, lo principal arrastra lo accesorio en derecho. Acá lo principal es presentado como los derechos humanos, porque fundamentalmente el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos. Lo accesorio es que esos derechos humanos se ejercen en función de un locus geográfico. Y entonces, al recurrir a instancias supranacionales, se arrastra el locus geográfico a esas instancias supranacionales. La opinión consultiva número 23 no hace referencia alguna a este fenómeno. Este fenómeno es la novedad que el canciller de la República ha señalado ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Si fuera lo mismo, ¿qué objeto tendría para el canciller de la República decir sí, hay derechos humanos nuevos, sí van a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No tendría sentido. Hubiera dicho no hay ninguna modificación al ordenamiento legal de la República. No hubiera tenido que decir eso. Lo ha dicho porque sí hay una modificación real. Y esa modificación real queda a conciencia de lo que cada uno piensa sobre el proceso de globalización o lo acertadas que pueden ser las decisiones judiciales supranacionales respecto al acceso a la justicia, no en general,
la participación pública, no en general, el acceso a la información, no en general, sino relativas a lugares geográficos concretos del territorio nacional. Esa es la novedad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas y quiero, doctor Francisco Tudela, intervenir en este momento para plantearle algunas preguntas. ¿Por qué cree usted que los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, hasta la fecha no han ratificado el Acuerdo de Escazú? La siguiente pregunta también. La semana pasada, la representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señaló que cualquier violación de alguna comunidad, de alguna persona sobre algún proyecto se va a la Corte Interamericana, no por Escazú, sino por el Pacto de San José, previa conclusión del proceso interno. Este procedimiento ante la Corte Interamericana podrá reconocer derechos a los defensores de los derechos ambientales, sean nacionales o extranjeros, cuya decisión debe ser aplicada por el Perú en beneficio de personas, organizaciones o de ONGs extranjeras. Siguiente pregunta. El Perú deberá invertir a pesar de que el MEF señala que no tiene iniciativa de gasto. Usted también lo ha precisado en su exposición, doctor Tudela, en proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos ambientales extranjeros en perjuicio de nuestros nacionales. Aquí hay una contradicción con la opinión que emite el MEF respecto a que no tiene iniciativa de gasto. ¿Cuál es su comentario al respecto? Señor Tudela, ¿usted considera que realmente la población es la que debe tomar una decisión informada, ya que el resultado de la misma es vinculante, o deben ser las entidades públicas las que deben tomar las decisiones en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, que establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación y no de algunas personas, organizaciones o asociaciones? También la siguiente pregunta. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha opinado por escrito que para evaluar la extensión de esa obligación referida a Escazú, resulta también necesario tener presente que en ninguno de los principales países del espacio amazónico, con excepción de Bolivia y Ecuador, hasta el momento han ratificado el acuerdo, lo que puede tener implicancias tanto en términos amplios de desbalance regional como de requerimientos concretos provenientes de países vecinos que no sean parte de dicho acuerdo. ¿Qué tipo de implicancias en la región podrían ocasionar que el Perú ratifique este acuerdo frente a países amazónicos que no lo suscriban? ¿Cree usted que esta preocupación de la Cancillería sobre el desbalance regional en el caso de su ratificación podría ocasionarle perjuicios al Perú? ¿Y qué tipo de perjuicios podrían ser? Y por último, doctor Francisco Tudela, como lo ha referido y también como lo planteé cuando participó el anterior invitado, el doctor Luis González Posada, en el desarrollo de los eventos, de los actos que se vienen dando en estos últimos meses, después de que el expediente de Escazú se remitiera al Congreso, primero tenemos como un hecho que es importante resaltarlo, la participación del ex canciller Gustavo Meza Cuadra, cuando él plantea, atendiendo un requerimiento de información de la comisión, plantea algunas observaciones respecto al acuerdo de Escazú. Luego tenemos la participación del nuevo canciller Mario López respecto al significado del acuerdo de Escazú, como usted lo ha mencionado, plantea derechos nuevos, además de la necesidad de que esto pueda ser analizado de manera amplia, extensa, para entender el fondo del acuerdo de Escazú. Y luego tenemos tres acontecimientos que son importantes también tenerlo presente. El mensaje presidencial, donde no habló nada respecto al acuerdo de Escazú, la presentación del ex premier cateriano en el Congreso, donde tampoco hace referencia alguna al acuerdo de Escazú, y por último, la participación del actual premier Martos en el Congreso, donde tampoco hace alusión alguna al acuerdo de Escazú. Entonces, respecto a este tema de connotación nacional, sería o se vislumbra de estos acontecimientos que el Ejecutivo ha tomado ya una posición respecto al acuerdo de Escazú. ¿No cree usted que sería pertinente que el Ejecutivo, en relación y de manera coherente a los acontecimientos, retire el acuerdo de Escazú para que ya deje de estar en el Congreso para el análisis que nosotros estamos desarrollando?
Le cedemos el uso de la palabra a doctor Francisco Tudela para que absuelva las consultas que se han formulado. Tiene el uso de la palabra. Presidente, perdone, y con perdón del señor doctor Tudela, he pedido la palabra por el chat. Disculpe, congresista Marta Chávez, le cedemos el uso de la palabra para que plantee las preguntas y luego al doctor Tudela para que absuelva las mismas. Tiene el uso de la palabra, congresista Marta Chávez. Gracias, presidente, gracias, y mi saludo por su intermedio al doctor Tudela. Siempre es una delicia intelectual escucharlo, señor presidente, gracias. Yo tengo una inquietud más allá de todos los temas que se han planteado en relación al proceso de formación de este acuerdo, porque tanto el doctor Tudela ahora y las personas que están a favor del acuerdo han señalado que se trata de un acuerdo sobre derechos humanos. Ahora, siendo un acuerdo sobre derechos humanos, el artículo 56 de la Constitución establece que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, etcétera, ¿no? Y el artículo 57 señala que el Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. Ahora, ¿qué significa esto de aprobación previa? En la Comisión de Relaciones Exteriores es muy, diríamos, tiene mucha experiencia en el tema de aprobar tratados luego que estos han sido firmados por el Presidente de la República. Pero hay unos tratados que requieren previa opinión del Congreso de la República, o previo pronunciamiento del Congreso de la República. Yo recuerdo, es el caso de los tratados de libre comercio, ¿no? Que vienen primero al Congreso, se aprueban, y solo si se aprueban en el Congreso, en la medida que tienen obligaciones financieras para el Estado y una serie de otros mecanismos, recién pueden ser firmados por el Poder Ejecutivo. Acá se ha hecho algo distinto, porque se ha autorizado el año 2018 a la ministra de Ambiente para firmar este documento, y este acuerdo ya está en el registro en el Archivo Nacional de Tratados. Ya lo está, así se ha señalado en los antecedentes que han acompañado este acuerdo, está en el expediente del Congreso, este registro en el Archivo Nacional de Tratados. Entonces yo quería preguntarle al doctor Tudela si esto es algo normal. Si aquí se trata de un tratado de derechos humanos, tendría que haber habido un pronunciamiento previo antes de que se produzca la firma en Nueva York el año 2018. La señora representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental dijo que esa firma era solamente un acto protocolar. Yo no creo en el proceso de formación de una norma, porque se va a incorporar a la legislación peruana, e inclusive puede ser objeto hasta de preeminencia sobre la Constitución en base a estos artificios de las pruebas de convencionalidad, ¿no? O los criterios de convencionalidad. Entonces, yo quería saber cuál es la opinión, cuál es el parecer del doctor Tudela al respecto. Gracias. Gracias, congresista Marta Chávez. Señora secretaria técnica, ¿algún registro más antes de ceder el uso de la palabra al doctor Tudela? Señor presidente, hasta el momento no. Ya, gracias. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Francisco Tudela para que absuelva las consultas planteadas por los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra, doctor Tudela. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, las razones por las cuales México, Chile, Colombia y el Perú no firman, no ratifican ni aprueban el acuerdo de Escazú es evidentemente porque tienen territorios forestales extensos, tienen recursos naturales importantes, y el acuerdo de Escazú necesariamente lo que produce es la apertura de la caja de Pandora. Esto es, produce el inicio de una serie de acciones legales en las cuales los titulares son ONGs,
asociaciones, etcétera, sobre los recursos naturales que son indispensables para el desarrollo de estos países. Como ustedes saben, Chile tiene una gran industria pesquera, una gran industria forestal en el sur, Colombia, ni qué decir, México es un país inmenso, el sur de México es tropical, el Perú, bueno, el Perú y el Brasil comparten las mayores extensiones de la Amazonía, y que ha sido siempre codiciada por los globalistas buscando su internacionalización. Y naturalmente estos países, conociendo estos antecedentes, conociendo los antecedentes de Agenda 21, conociendo la Declaración sobre Gestión de Bosques, que se quedó paralizada porque era muy radical, tampoco han tomado la decisión de ratificar el Acuerdo de Escazú. Entonces yo no creo que sea una decisión de la alianza, pero sí creo que es una decisión de sus miembros. Respecto a las violaciones contra personas, contra ambientalistas, claro que van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero reiterar lo que dije al principio de mi exposición. Esto es, el recurso a la Corte no ha variado en nada. Si yo soy abogado y viene una persona que se dedica a la defensa del medio ambiente, que ha sido agredida o cuyos derechos han sido vulnerados y ha agotado las instancias nacionales y me pide representarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues claro que tiene el derecho expedito para que yo lo represente como abogado. Pero eso no conlleva que esa persona lleve con ella el destino de la localidad geográfica donde ha sucedido el incidente. Y esa es la gran diferencia entre Escazú y el curso operativo normal de los recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa es que vaya yo porque han violado mis derechos, y una cosa es que vaya yo porque han violado mis derechos y además lleve conmigo el destino de la localidad de Ispicanchis, de la localidad de Bagua, de Ambo o de cualquier lugar del territorio nacional. Esa es la diferencia fundamental. Es igual que la Ley General del Medio Ambiente. La Ley General del Medio Ambiente lo que establece es una jurisdicción nacional, no establece una proyección subsidiaria supranacional. Sobre el gasto público sería alto. Habría que crear una defensoría del Acuerdo de Escazú, o varias, dispone el acuerdo, lo que implica, digamos, una burocracia, un sistema burocrático más en un Estado que yo encuentro que ya está sobrecargado y que es bastante inoperativo. Y por otro lado, demandas sobre distintos proyectos en distintos lugares del territorio nacional que van a venir como una cascada, que sean probablemente la razón por la cual México, Chile, Colombia y el Perú no aprueban ni ratifican el tratado. O sea que sí hay un gasto público significativo que el Ministerio de Economía y Finanzas que le pertenece. Y entonces la ley de consulta previa de otorgar, digamos, una concesión. Las concesiones no solo son mineras, las concesiones pueden ser concesiones de tramos de desierto para hacer agroindustria.
pueden ser concesiones respecto a la explotación acuífera. En fin, digamos que hay una serie de concesiones en las cuales el Estado tiene el dominio eminente. El subsuelo en la legislación romano-germánica, a la cual el Perú, como Europa continental, el resto de la América española y brasileña pertenecen, no es res nullius, no es cosa de nadie. Hay un dominio eminente del Estado que tiene que conciliarse con los derechos superficiales de la población, pero no se puede plantear la tesis que mediante un acuerdo internacional, mediante un derecho a la participación respecto al dominio eminente, esto pueda terminar en una instancia supranacional. Eso debe quedar claro. Por eso se dio la ley de consulta previa. Cuando el canciller Mario López plantea la posibilidad de un desequilibrio o desbalance entre las naciones americanas, si una ratifica y otra no ratifica, y concretamente estamos hablando del Brasil, significa que se genera una asimetría respecto a los recursos y se genera una vulnerabilidad geopolítica. Un competidor, un Estado competidor podría demandar al Perú porque considera que no hay acceso a la información o a participación pública o acceso a la justicia en la forma debida, y llevar al Perú a un arbitraje internacional o llevar al Perú a la Corte Internacional de Justicia como un mecanismo competitivo paralizante. Las relaciones internacionales no tienen pirámide kelseniana. Como decía el canciller inglés, si no me equivoco, era Earl Grey, decía que los países no tienen amigos, tienen intereses. No significa eso que uno deba trasladar este dictum a la vida personal de los individuos y decir que los individuos no tienen amigos sino intereses. Sería monstruoso, sería anticristiano, sería terrible. Pero los intereses nacionales son intereses constantes en el tiempo. Y esos intereses constantes pueden llevar muchas veces a confrontaciones. Vemos el caso de los Estados Unidos y la China en la guerra comercial, ambos firmantes del Tratado de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, los Estados Unidos considera que las industrias americanas se han deslocalizado y se han ido a la China con una mano de obra mucho más barata, que la China no está cumpliendo con el respeto a las patentes y la propiedad intelectual, que la China está subsidiando a sus empresas, y entonces los Estados Unidos llevan a cabo una serie de sanciones, y luego la China una serie de contrasanciones. Así es el mundo internacional. Y entonces, evidentemente, no estaríamos en igualdad de condiciones a nuestros vecinos, sino en condición de inferioridad si ratificáramos nosotros Escazú antes que los otros países importantes de América Latina, y sí sería un perjuicio al Perú. Creo yo que el Ejecutivo, no puedo afirmar que esté en contra de Escazú ni a favor de Escazú, no tengo elementos de juicio, pero si el presidente no lo menciona, si el presidente del Consejo de Ministros no lo menciona, si el nuevo presidente del Consejo de Ministros tampoco lo menciona, si los cancilleres son prudentísimos y ponen reparos a la aprobación inmediata del acuerdo, sí significa una cosa en el lenguaje de las señales internacionales. Y esto es que el acuerdo de Escazú no es una política de Estado del Perú. Es un asunto secundario. No es de interés nacional. No es una política de Estado que el Perú va a proseguir activamente. Está ahí el Tratado de Escazú. Las razones por las cuales la ministra del Ambiente fue autorizada a firmar ese tratado lo desconozco. Las condiciones en las cuales fue firmado ese tratado en Naciones Unidas fue una cuestión de satisfacción
conceptual, pero no me atrevería a decir que fue una decisión de Estado, viendo todos los peros que se presentan al Estado Nacional, en términos de conflictividad jurídica, en términos de competitividad con otros estados en el orden nacional. Y finalmente, la pregunta que mi ex colega en el Congreso de la República, Marta Chávez, me hace, es el proceso de formación del tratado. Yo he buscado exhaustivamente el proceso de formación del Acuerdo de Escazú y no existe. Yo no he podido determinar quiénes representaron al Perú, si fueron funcionarios, si fueron personas de las ONGs a quienes se autorizó a participar. La CEPAL no es la OEA, la CEPAL no es la Asamblea General de la ONU. Si bien a los países son miembros de la CEPAL, las decisiones, los planes, uno lo puede ver en el sitio web de esta organización, son íntegramente manejadas por burócratas internacionales que tienen conexiones con las ONGs. Yo diría que un porcentaje importante, ya yendo a Naciones Unidas y a mi experiencia de embajador, de las resoluciones de la Asamblea General son patrocinadas por ONGs que hacen un lobismo intenso ante los embajadores de la Asamblea General para que estos firmen estos documentos. Y entonces una cosa es firmar y una cosa muy diferente es aprobar un tratado que, como bien ha señalado la congresista Marta Chávez, tiene rango constitucional. Y esa es la razón por la cual el presidente no puede aprobarlo y lo tiene que aprobar el Congreso. El presidente puede aprobar convenios que no implican vulnerar aquellas condiciones que pone la Constitución para los tratados que deben ser aprobados por el Congreso. Este tratado cumple todas las condiciones por las cuales solamente un órgano capaz de interpretar la Constitución política del Estado o modificarla, como es el Congreso de la República, puede aprobar un tratado que se incorpora al orden constitucional de la República por ser un tratado de derechos humanos y deviene ley de la República. Esa es la razón por la cual solo el Congreso puede aprobar esto. El que este tratado ya esté en el Archivo Nacional de Tratados me parece altamente inconveniente. Me parece altamente inconveniente. Lo que está en el Archivo de Registro Civil son los matrimonios, no las promesas de los novios. Finalmente, respecto al tema de si el Ejecutivo puede retirar el tratado, puede hacerlo. Si el Congreso no lo aprueba, está obligado a retirarlo. Y puede también retirar su firma del tratado. Lo ha hecho Estados Unidos en varios casos, pero claro, Estados Unidos es una superpotencia y genera pues ciertas fricciones internacionales que el Estado Nacional retire su firma de un tratado. O sea, la firma que puso la ministra del Ambiente podría ser retirada por orden del presidente de la República mañana. Pero caben esas tres posibilidades, hay esos tres caminos. Ahora, no es un acuerdo ejecutivo, no es un acuerdo que el Ejecutivo pueda ratificar o adherir pasando por encima del Congreso. La Constitución Política del Estado lo prohíbe. Creo que con eso he contestado las preguntas que se me han hecho. Quedo a su disposición si hubiera alguna otra. Sí, doctor Francisco Tudela. Tenemos la participación del congresista Richard Rubio, a quien le cedemos el uso de la palabra. Adelante, congresista. Gracias, señor presidente. Al doctor Tudela, muy buenas tardes. Hemos escuchado y lo que prima en la sociedad es con esto poner de relieve sobre los derechos ambientales y sobre el impacto ambiental de muchos proyectos a gran escala, sobre proyectos que afectan pues a los pueblos indígenas. Entonces,
hay necesidad pues, de garantizar, ¿no?, protecciones regulatorias que sean sólidas y que la aplicación de la legislación pues, sea eficiente, eficaz para prevenir las violaciones. Mayormente es por parte de las empresas, y que vean pues que haya un ambiente equilibrado, ¿no es cierto?, donde se puede desarrollar la vida y garantizar esa necesidad de vida de muchos de los que viven ahí, así como de los defensores de los derechos ambientales. Entonces, como esto implica pues tener acceso a la vía de información ambiental y los procesos de participación pública, así como el acceso a justicia ambiental a través de un sistema judicial que sea sólido. Mi pregunta va respecto a ¿qué opinión usted le merece la recomendación que realizó la Organización para la Cooperación, en el cual recomienda al gobierno pues priorizar la ratificación de la Escazú como primer paso para esta cuestión? Segundo, la segunda pregunta es, para usted, establecer la transparencia en el tema ambiental fortalece el Estado de Derecho, y esa sería una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. La otra pregunta sería, para usted, dotar mecanismos de acceso a más transparencia y de más información hacia la población puede prevenir los conflictos, porque usted bien sabe, hay veces los pobladores, muchos de ellos de repente no son ilustrados o no tienen una educación, por así, superior y que entiendan, ¿no? Y que a veces necesitan, pues, alguien que los represente, en este caso, de repente, las ONG. A esas son mis tres preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Richard Rubio. Ahora le cedemos, doctor Francisco Tudela, para que pueda contestar la última participación, y con eso cerraremos la participación de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra, doctor Francisco Tudela. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muy interesantes las preguntas del congresista Rubio. En primer lugar, el tratado de por sí, el acuerdo de Escazú, lo que genera es un mecanismo de litigación interna que culmina en instancias supranacionales. Si el derecho nacional no es considerado eficiente ahora, como lo ha señalado el congresista, es ese mismo sistema de derecho nacional el que va a tener que administrar Escazú antes de llegar a la instancia supranacional. O sea, yo no veo en qué el acuerdo de Escazú va a mejorar el sistema de justicia peruano. El sistema de justicia peruano, como se ha visto en los últimos años, está en un proceso de reforma perpetuo, porque es un sistema de justicia que tiene inoperancias. Esas inoperancias no las resuelve el acuerdo de Escazú. Lo que hace el acuerdo de Escazú es dar recursos a las ONGs para demandar, pero eso no significa que el sistema de justicia vaya a funcionar de una manera diferente, ni tampoco garantiza que la sentencia que dé la CIDH sobre un caso específico o la haya un arbitraje internacional de otro Estado, si es que la sentencia fuese adversa a la República Peruana, vaya a garantizar ningún cambio de fondo en la realidad en la cual estamos operando hoy en día. En los tratados internacionales hay que tener en cuenta que hay dos dimensiones. Hay lo que se ve. Lo que se ve es un lenguaje declarativo lleno de buenas intenciones. Lo que no se ve es por cómo los tratados establecen su maquinaria para operar. Esta maquinaria va a ser operada, como bien lo ha señalado el congresista Rubio, por las ONGs. O sea, lo que el congresista Rubio dice es que como las comunidades no son ilustradas, o como él, para decirlo con franqueza,
lo que él ha querido decir es que como son ignorantes tienen que ser guiados por las ONGs. Yo la verdad no creo que las comunidades locales no conozcan sus intereses. Tampoco creo que tengan que ser guiados por las ONGs. Y creo que la ley de consulta previa establece un marco negociador que puede ser incluso fortalecido, pero que no subestima a las comunidades locales. Y entonces suponer que las comunidades locales tienen que ser guiadas por algún tipo de vanguardia del ambientalismo nos recuerda sistemas totalitarios del siglo XX, ¿no? Hay que tener en cuenta otras realidades, además. Todos estos reclamos se van a plantear respecto a actividades formales. El 72% de la economía nacional era informal antes de la pandemia del COVID-19. Hoy esa cifra puede haberse elevado al 85% o 90%. Hay 4.600.000 personas sin trabajo que se van a ganar la vida sin seguir las formas del Estado. Hay muchísima gente que se dedica al cultivo de la coca y un grupo que se dedica al narcotráfico en una zona que es el BRAE, sobre la cual tenemos presencia, pero no control absoluto. Es decir, el general Mercado Jarrín, que quien controla la Sierra Central, controla el Perú. Pues bien, el BRAE incluye parte de la Sierra Central, no controlamos la totalidad del BRAE, no controlamos la totalidad del territorio nacional. Esas realidades pasan por encima del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es redundante para enfrentar la minería informal masiva. O sea, en pocas palabras, la gran contaminación procede de la informalidad. La gran contaminación, la destrucción de zonas enteras como Laberinto en Madre de Dios, no han sido hechas por empresas capitalistas gigantescas, han sido hechas por la minería informal, con dragas clandestinas que tiran mercurio al río. ¿Y qué reclamo hay ahí si no existen ante la ley? Entonces el Acuerdo de Escazú tiene como finalidad únicamente el control de los formales. Y los formales, dadas las circunstancias, no solo son minoritarios, sino que se están reduciendo. Porque con la recesión mundial que se ha establecido en el mundo, todos los países vamos a tener que diseñar políticas de captación de inversiones. Mientras más obstáculos pongamos a la política de captación de inversiones, más informalidad tenemos y menos presencia de empresas que tributan y contribuyen al desarrollo nacional porque aportan. Y entonces, si yo no encuentro que el Acuerdo de Escazú sea ninguna garantía de mayor transparencia, no encuentro que sea una garantía de un derecho nacional más eficiente, porque no trata de eso el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú lo que pone son nuevas categorías de litigios que las personas naturales, las asociaciones y las ONGs pueden emprender contra el Estado para negar espacios geográficos, digamos, a distintos tipos de empresas o explotaciones del propio Estado. Y entonces eso encuentro que no modifica el fondo de la cuestión. El Perú tiene que resolver el problema de la titulación. El Perú tiene que resolver el problema de la informalidad, o sea, tiene que enfrentar problemas que este convenio, que es un copy-paste del convenio de Aarhus de 1998, en un poquito más radical, no resuelve nada. Como el convenio de Aarhus tampoco resolvió nada por el simple hecho de que nunca entró en vigor. Y a pesar de que es un convenio europeo y del Asia Central, le faltan 2 ratificaciones para entrar en vigor. Hace 22 años que no entra en vigor porque finalmente los países que debieron haber aportado esas 2 ratificaciones que faltaban se dieron cuenta que esto no les convenía a sus intereses nacionales. Era abrir la caja de Pandora. Ahora, si Aarhus no ha entrado en vigor porque a los europeos y a los estados del Asia Central
finalmente no les convenía abrir la caja de Pandora, ¿por qué habríamos nosotros de abrir la caja de Pandora y ponernos en una situación de inferioridad respecto a nuestros vecinos? En una época de recesión global, de crisis de desempleo global, de mortandad global. O sea, a partir de ahora, la realidad es que vamos a tener que competir muy duro en el mundo para sobrevivir, no para prosperar como en el año 2001, 2002, 2005, en fin. Esa era de prosperidad ha terminado. Ahora viene una era dura en la cual el Estado tiene que tener las basas en la mano para poder defender los intereses nacionales y no debe debilitar al país, porque todos están en la misma crisis que nosotros. Todos están con un PBI negativo, todo el mundo. Creo que la única excepción es la China, pero claro, con 1.500 millones de habitantes y con un Estado totalitario de partido único, probablemente puede tomar disposiciones que una democracia no puede tomar. Y entonces tenemos que ser realistas, tenemos que pensar no en el tratado como si estuviéramos sentados en una carpeta en la universidad, estudiando teóricamente un instrumento jurídico. Tenemos que aprender a ver lo que no se ve en el tratado, que es los mecanismos que va a desencadenar, el gasto público que va a requerir su implementación, las situaciones en las cuales nos va a colocar respecto a nuestros competidores en el orden internacional. No vaya a ser que Guyana, que es un país insignificante, nos demande ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por citar un ejemplo. No digo que sea demeritorio ser un país pequeño, pero Guyana debe ser el país más chiquito de América Latina. Y el Uruguay, que es otro que ha ratificado este tratado también, o las islitas de San Kitts and Nevis, etcétera, que son pequeñas islas, por lo general son centros de banca y no tienen mayores recursos naturales. Y entonces yo creo que tenemos que se impone un realismo patriótico de comprender que el Perú no está en circunstancias normales y el mundo tampoco, que estamos entrando a una época de gran conflictividad, en la cual vamos a tener que competir duramente para poder tener los recursos que antes llegaban fácilmente al Perú. Eso es todo cuando tengo que decir, presidente. Les agradezco su paciencia. Gracias, doctor Francisco Tudela, por su amplia participación respecto al análisis del Acuerdo de Escazú y sus implicancias en nuestro país. Le agradecemos su participación, ha sido muy ilustrativa y creo ha podido absolver las consultas planteadas por los señores congresistas. A nombre de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se agradece la participación del señor doctor Francisco Tudela Van Breukelen Douglas, a quien le invitamos a retirarse de la plataforma cuando lo considere oportuno. Muchas gracias, doctor Francisco Tudela. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo a toda la comisión. Gracias. Muchas gracias.